Listo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Camilo? Entonces, Juli, encantado de Preséntate verte. otra vez. Hola, ¿cómo están? Soy Camilo Alcalde, consultor en estrategia electoral y comunicación política. Y pues nada, hoy vamos a revisar y analizar pues, los resultados de la primera vuelta. Vamos a revisar sobre todo el por qué ese resultado, digamos desde una mirada pues académica, también desde la experiencia electoral. Y vamos a tratar de proyectar algunos escenarios en términos estratégicos que se puedan realizar tanto para Abelardo de la Espriella como para Iván Cepeda, teniendo en cuenta que pues bueno, hay todavía personas que están diciendo que ya la campaña está cantada, que digamos Iván Cepeda no tiene de dónde crecer y que Abelardo pues ya renunció digamos a seguir creciendo porque pues no está teniendo hasta ahora pues un discurso de centro. Hoy es lunes, ha pasado, no, hoy es martes de hecho, Martes. ha pasado solo 2 días después de la primera vuelta. Entonces, pues vamos a ver, digamos, qué primeras impresiones te da los resultados. Un poco para recordar a la gente, ganó pues Abelardo de la Espriella con 10 millones de votos, si no estoy mal, 10.600, un poquito menos. Y pues Iván Cepeda sacó 9.600. No, lo primero pues es que es obviamente sorpresivo para todos que la votación de la derecha haya estado tan concentrada en un solo candidato. Digamos que en términos totales se esperaba que la votación conjunta de los dos fuera de ese margen y que la votación conjunta de los dos fuera igual, superior a la de Cepeda, pero no se esperaba que desde la primera vuelta ya estuviera tan concentrada y tan volcada en un solo candidato. Entonces eso pues obviamente es desmoralizante para las fuerzas de izquierda, que igual, como te digo, ya sabían que la votación conjunta de los otros dos oponentes era mayor a la de ellos, pero que contaban con que iban a quedar de primeros desde Primeros de primera primera vuelta. vuelta. Sí. Claro. Y eso obviamente también envalentona y le da mucho orgullo y fuerza a los mismos votantes de derecha que también ya se sienten ganadores desde Claro, primera vuelta. ¿cuáles son los efectos de que se sientan ganadoras en la derecha? Esto podría generar un efecto de, digamos, de no continuar con la estrategia, de no seguir en la búsqueda de votos, de no rectificar el camino. ¿Es posible ganar las elecciones tal cual como se plantea entonces en este camino de orgullo, es decir, sin revisar la estrategia, o sí, así estés ganando, hay que modificar la estrategia en segunda? Yo creo que obviamente se debe reforzar esa sensación de orgullo, pero sin ser ya triunfalistas, porque si se muestran ya muy triunfalistas o si la campaña envía un mensaje de ya la tenemos ganada, entonces pueden incentivar una desmovilización electoral, que la gente Claro. ya no vaya a votar porque se den ya por ganadores. ¿Sí? Eh, Tú mencionabas algo y es que hay gente que está diciendo que Abelardo ya Ya ganó. renunció a Ah, ganar porque no está buscando el centro, pero yo creo que su estratega desde primera vuelta entendió muy bien que no tenían que buscar al centro, sino que tenían que radicalizar y movilizar y fidelizar la base de derecha, que estaba más radicalizada después de la presidencia de Petro. Entonces yo creo que Abelardo está en lo correcto en seguir por esa ruta y que no tiene que buscar al centro. claro, igual un cambio de un candidato que hasta el momento pues lo veíamos con unas posiciones tan marcadas, incluso extremas, de un momento a otro buscar una moderación pues se vería una caricatura bastante grande. O sea, lo dejaría de ver como ese candidato de la extrema coherencia y más bien el candidato digamos del extremo oportunismo. Entonces, sí, igual realmente en el voto del centro existe posibilidad de voto para Abelardo. Ahora alguno que otro, pero yo creo que es muy mínimo. Claro, Sí. y el riesgo para la propia figura y el propio discurso que se ha construido pues es bastante alto. También como estratega pues trataría de decirle a Abelardo que pues caminar al centro pues sería incorrecto. Sin embargo, lo que se podría hacer es hacerlo quizás menos tóxico. Un poco esto que ya se ha hecho, que Abelardo salga a decir que es el candidato de la extrema coherencia, es tratar de desmarcarse de, digamos, de apellido de extrema derecha y es no renunciar a mis posiciones, pero trato de volver las posiciones incluso políticamente correctas, sin necesidad de caminar al centro. Con Iván Cepeda, ¿por qué ese resultado? Bueno, el resultado en sí mismo no es malo. De hecho, estuvo por encima del promedio de las encuestas. Si bien había Inbamer, que era la única que le ponía 43, 44%, la mayoría y el promedio le ponían 36, 37% Sí, y sacó el 40%. Entonces, de hecho, Cepeda saca más de lo que, 3 puntos porcentuales más de lo que el promedio de encuestas le habían calculado.
Aunque bueno, igual eso está dentro del marco de error, ¿no? O sea, Sí. el 3, el 1, el 12%. Bueno, sí, está dentro del margen, O sea, es verdad. Logra mantener el 40% de la votación que igual sacó Petro en primera vuelta hace 4 años. Entonces no pierde base electoral. O bueno, a nivel regional, y si lo ves desglosado, sí. A nivel nacional, pues bueno, es el mismo 40% de la votación y ajá. de la participación, pero pues sí pierde base electoral en lugares claves como Bogotá, Qué como importante. Cali Y el Atlántico. y el Atlántico, que aunque gana pues con porcentajes menores Claro, claro. Entonces ahí, y con pues, porcentajes menores de participación total. me parece que hay una doble lectura para el pacto histórico. Entonces, por un lado, triunfo porque aumentaron los votos, no aumentó el porcentaje. Entonces hay gente que pone, digamos, entre paréntesis este aumento de votos neto de Iván Cepeda en primera vuelta respecto a Gustavo Petro, lo explican como sencillamente un aumento del censo electoral. O sea, no ha habido un crecimiento del pacto, sencillamente creció el censo electoral y por eso hay más números de personas votando, aunque el porcentaje sea el mismo. Bueno, desde una perspectiva optimista, pese a que no hay estallido social y pese a que no está, digamos, esa oposición a un gobierno que le fue muy mal, que fue el de Iván Duque, pues logrado mantener el porcentaje de primera vuelta. Claro, ahora, desde la perspectiva negativa, sí, pero pues eres gobierno, tienes la chequera y aún así no lograste ampliar como tu base electoral. Sí. Eh, De hecho, o sea, aquí la lectura correcta es leer el porcentaje de la participación, no los números netos, porque tú dices pues de forma correcta, pues igual aumentó proporcionalmente lo que aumentó el censo electoral, ¿cierto? Quien sí creció, no solamente en votos netos, sino porcentualmente, fue el centro. Bueno, Fajardo pasó de cuántos votos, había sacado 200.000. No, había sacado 800.000 a 1.000.000, Eh, pero eh. fue de un 4% a un 4.26%. Que ese punto 26% es poquito, sí, pero son 200.000 votos. Y aparte de eso están los votos de Claudia, ¿sí? En las elecciones de hace Y los 4 años, 19.000 de Roy. en las elecciones de hace 4 años, el centro fue porcentualmente más pequeño. Bueno, y porque, a ver, usualmente se explica que el centro como no tiene esencia en sí mismo y no tiene contenido en sí mismo, sino lo que lo define son los bordes, y esos bordes son oposición, digamos, tanto a la derecha como a la izquierda. El centro solo puede existir en ambientes polarizados. Nunca ha dejado de existir ambientes polarizados en Colombia. Porque el centro crece en esas elecciones, entonces, si no se puede explicar a través de la polarización, teniendo en cuenta que pues siempre ha habido y no necesariamente el centro es relevante. Listo. La izquierda no creció, se mantuvo, se redistribuyó a nivel territorial, creció y disminuyó en unos lugares y en otros, pero a nivel porcentual se mantuvo, por lo menos en primera vuelta. La derecha disminuyó porcentualmente, solo que se radicalizó más. Antes estaba más distribuida entre unos más moderados, otros más de derecha, otros más institucionalistas. Ahorita está mucho más radicalizada, pero incluso porcentualmente también son menos. El centro crece porque parte de los electores pues de Petro hace 4 años pues lo abandonan, tienen un cansancio, El una petrismo arrepentido desconfianza es en que la le dicen. continuación, ¿sí? Y pues por eso se moderan un poco. Lo que hubo fue una radicalización a la derecha. Claro, entonces hay un voto castigo que termina en el centro de la derecha. Sí. Bueno, digamos, yo me alejo un poquito de la tesis de la radicalización de la derecha, porque, digamos, si uno veía, no recuerdo cuál encuestadora, hay una encuestadora que mide de 1 a 10 cuál es la posición política de la gente. Entonces, usualmente a la gente le da vergüenza ser de ultraderecha, ¿no? Entonces suele poner 5. La gente se hace sentir más de centro de lo que en realidad es, y el 5 suele ser que no tienen posición política, ¿no? Y por eso siempre le ponen 5. En la extrema izquierda, que vendría siendo como el 1, estaba más o menos el 10% del censo electoral, y en el 10, que sería la extrema derecha, estaba el 30%.
digamos, estas cifras no han variado como desde 2023. Es decir, ya había una extrema derecha ahí que era un porcentaje muy importante del electorado. Sin embargo, digamos, mi perspectiva es que no tenían representante. Claro, porque estaba María Fernanda Cabal, pero María Fernanda Cabal pues estaba contenida dentro de un partido que pues tenía una figura personalista que es Álvaro Uribe Vélez y que pues tenía todo el protagonismo y toda la dirección política, ¿no? Entonces, Abelardo crece por fuera del centro democrático y permite ser la voz, digamos, de ese 30% de personas de extrema derecha, pues porque no hay un 11, ¿no? En la escala, entonces son de extrema derecha, ¿no? Y creo que por ahí va la cosa, más como un tema de crecimientos porcentuales, es que aparece representantes para recoger esas voces no representadas. Eh, yo no sé si coincides en este análisis o lo ves más como un tema Pues yo lo de la escala de autodeclaración ideológica no me parece una estadística confiable, por lo mismo que tú dices, pues la gente siempre tiende a mostrarse más moderada, claro, ante el otro. Y más racional y menos emocional de lo que realmente es. Tanto la gente de izquierda como la gente de derecha tiran un poquito no, yo no soy tan extremo, ¿sí? Es un 4, 5, un 6. Y de hecho, sí. Lo que tú dices también tiene razón, como que la extrema derecha antes no tenía como un representante tan de extrema derecha abiertamente, pero pues igual yo sí creo que haya una radicalización. Ok, esa radicalización, ¿por qué? O sea, ¿solo autocastigo, solo porque Petro es muy malo? ¿O cuáles son las razones estructurales de la radicalización? Sí, 4 años acumulados, pues no solo de que objetivamente Petro sea muy malo, pues sino de propaganda, de exposición a discursos mediáticos, de exposición a discursos públicos, de que lo es. Ok. Vamos, a mí ahorita vamos a entrar a analizar en detalle a Abelardo de la Espriella, porque yo estaba, digamos, preguntándole a muchas personas que son votantes de Abelardo, ¿no? ¿Por qué te gusta Abelardo? ¿Por qué votas por él? Y he tenido realmente un universo que no es tan consistente de razones por las cuales la gente ve a Abelardo. Y pues nuevamente está el problema de cuando usted le pregunta a la gente siempre te responde como lo más correcto, no necesariamente con la verdad. Y pues muchas personas votan o tienen unas preferencias políticas o sociales y no son conscientes, digamos, de las razones de esas preferencias, ¿no? Muy pocas personas, digamos, si te dicen abiertamente, por ejemplo, me parece muy interesante que La Silla Vacía fue a cubrir los eventos de cierre de campaña en Barranquilla, entrevistaron a un señor, dijo, no, pues es que yo voto por Abelardo y no por Paloma porque este país no está para que lo gobierne una mujer. O sea, Sí lo dije. sí, o sea, sí fue muy sincero con su machismo, que es una de las, digamos, razones por las cuales dicen que Abelardo, por ejemplo, sí, y María Fernanda Cabal no, y Paloma Valencia no, ¿no? Pero antes revisemos nuevamente a Iván Cepeda, qué falta en esa campaña, por qué queda de segundas, y digamos cuáles serían las alternativas para que él llegue a segunda vuelta. Pues bueno, o sea, más bien para que gane la segunda vuelta. Listo, ¿qué faltó en la campaña de Cepeda? La campaña de Cepeda se concentró, y ese fue como los grandes resultados que ellos mostraban en los mítines y reuniones y encuentros en plaza pública. Creo que al final en el cierre de campaña mencionó alrededor de 160 y algo, 170 encuentros en plaza pública, pero pues ahorita algo en lo que tienen mucha razón las redes es, pues, ¿quién va a la plaza pública? O sea, ¿cierto? ¿Quién se va a agitar banderas, a gritar, a arengar, a mamarse varias horas debajo del sol hasta que el candidato llegue, que se queda todo un discurso? Pues la gente que ya está movilizada y convencida, claro, o sea, que eso es muy importante, o sea, no es que hayan hecho eso mal, porque, aquí adelantándonos un poco, que creo que lo vamos a tocar ahorita, pues esa fue una de las cosas que no hizo Paloma, fidelizar a su propia base. Entonces, está muy bien la fidelización de los votantes que ya tienes y de tu base firme, o como se llama pues en estrategia política, ese voto duro. No es que eso haya estado mal, pues le quedó faltando fue hacer algo extra para las personas que no van a la plaza pública, ¿cierto? Y que no están allá súper convencidas y emocionadas. Creo que yo te quería mostrar esto acá, que me parece interesante porque Bali
le vende, digamos, boletines a los empresarios, ¿no? Y dice, mire, pues para explicarle quién es Iván Cepeda, pues le muestro como, digamos, quiénes son las personas que le acompañan. Entonces, como que los políticos, el sector gremial, los tecnócratas que tiene alrededor y pues las organizaciones sociales. Y acá es muy interesante pues porque te pone sencillamente a esa organización dura sindical de FECODE, de la CUT, de la CGT y de la CRIC. Digamos, cuando tú dices ese voto duro, ¿te estás refiriendo a esas organizaciones o a ese voto duro que no necesariamente está sindicalizado o organizado políticamente? No, también al que no está organizado Claro. ni sindicalizado. Digamos, bueno, continúa porque te interrumpí, perdóname. Bueno, lo que le faltó a Cepeda, además de esa fidelización de su propia base, pues fue estar en espacios ya sea territoriales, mediáticos, digitales, en los cuales estaban los indecisos, los votantes de centro, los moderados, los más liberales, etc. Es decir, él o su jefe de debate pues nunca lo incitó ni apoyó que estuviera en medios de comunicación, apariciones en radio. Claro, él sí dio algunas entrevistas, sí apareció en algunas entrevistas, ya que aquí hago memoria en Caracol, en medios así. Pero fueron apariciones como que no inundaron, ¿sí? Y convocaron a los mismos. Sí, y si tú lo comparas y lo pones al lado de Abelardo, pues Abelardo inundó las redes, entre otras, con muchas apariciones en medios, en radios pequeños, con influencers grandes, pequeños, influenciadores no necesariamente políticos, sino también de humor, gamers, etc. Que de hecho acá lo tenemos, ¿no? Un poco la comparación, nuevamente te muestro. Acá Vale dice, bueno, ¿qué sector social está con Cepeda? Pues la CUT, todo. ¿Y cuál está con Abelardo? Pues Silvestre Dangond y Agustín Laje. ¿No? Y pues bueno, ahí estarían los influencers que no necesariamente hacen parte de este mundo pues, político, sino más como social, humorístico. Entonces le faltó a Cepeda hacer presencia en espacios donde hay una audiencia diferente pues, a su base fiel y de voto duro pues, de defensores del legado de Petro, del pacto histórico. Le faltó tener más elementos simbólicos. Pues de hecho, una de las grandes preguntas que se ven por ahí es como, venga, ¿cuál es el eslogan de la campaña? Claro. Es como, no, que rime que se pueda, no, pero esa es la canción, esa es como un jingle. Ajá. Ah, no, entonces es con Cepeda en la primera. No, pero pues eso es también como otra frase, sí, como que no hubo un eslogan, unos elementos simbólicos, distintivos, no hubo... de hecho, digamos, a ver, mucho de lo que, en búsqueda, digamos, de ese eslogan perdido, que parece que los propios votantes no estaban buscando, sino los analistas lo estaban buscando para decir, bueno, y Cepeda, ¿qué nos está diciendo? Pues muchas personas dijeron, no, pues parece que el símbolo, porque no hay eslogan de Cepeda, pues es las víctimas. Entonces, claro, pero ¿qué implica las víctimas? O sea, ¿cuál es, digamos, el valor político de las víctimas? O sea, esto no lo digo en términos de análisis político, porque sí, para el país tiene, pero en términos de ganar campañas, que es el objetivo ahorita. Digamos, alguien podría decir, pues es que hay 10 millones de víctimas directas. Bueno, esa es una base electoral muy fuerte, pero pues yo no vi que esa base electoral se moviera por Cepeda, o que las víctimas se perciban a sí mismas como víctimas. Exacto, eso iba a decir yo, exactamente. Y digan, pues por eso vamos a votar por Cepeda, ¿no? Sí, las víctimas tampoco quieren ser eternamente víctimas. ¿Sí? Es como, bueno, si las reconocemos como víctimas y queremos sanar ese pasado, pero hacia futuro, ¿cómo las hacemos salir de esa autopercepción? Y pues lo otro también que le faltó a Cepeda, o más bien tuvo un discurso muy autocomplaciente, con lo hemos hecho bien, defendemos a este sector, a estas bases, a este sector de Colombia, pero igual algo que no terminó de convencer a gente fuera del voto firme y fiel y duro, es qué va a ser diferente. Nadie sabe qué es lo que iba a ser diferente y qué necesitaba mejorar. Creo que lo único diferente, claramente diferente, y ni siquiera fue algo que la gente recordara mucho, es la austeridad. O sea, pues es igual, la austeridad es muy diferente a decir voy a reducir 40% del Estado, como dice Abelardo de la Espriella, ¿no? O sea, no, pero yo creo que Iván se refería más en una austeridad de su campaña.
no tanto una austeridad Por de eso es que gobierno. tampoco lo estamos Entonces, entendiendo. O sea, y nosotros se supone somos los analistas. Ahora una persona que no está tan cerca a la política, que no, digamos, lee entre líneas, pues es una situación muchísimo, digamos, peor. sí, como que no sabemos qué va a ser diferente y Eh, cómo va a mejorar cosas que quedaron pendientes del gobierno de Petro. y además Que ni siquiera es un ataque al gobierno de Petro, es una duda sincera de de campaña. sabemos que igual hay cosas por mejorar, que no se hicieron bien o que se hicieron mal, o Y que no bueno, se terminaron de hacer, ¿cómo lo vas a terminar de hacer? ¿Cómo y lo vamos a bueno, mejorar? Eso no, y creo que también está algo, claro. algo problemático a propósito de eso, el eslogan, la identidad es, bueno, pues también quiénes iban a Cepeda. O sea, yo sí he escuchado gente, por ejemplo, estuve en Barranquilla en carnavales y pues yo sí me puse a hablar con los taxistas, me dijeron, no, yo sí prefiero, de hecho incluso, yo voté por Petro, pero pues esta vez me siento más cómodo votando por Cepeda, me dijo, porque es que Cepeda es un tipo más juicioso, más sobrio, más serio. Bueno, eso objetivamente es cierto. O sea, sí, o sea, ¿para qué? Sí, o sea, como que pues a Cepeda sí lo vas a conseguir un viernes por la noche. Sin embargo, parece que eso es lo que la gente percibe y son las ideas que la propia gente se hace en su cabeza, no porque sea una estrategia activa de campaña, no porque sea un discurso, no porque se haya trabajado propiamente en una entidad de Cepeda, incluso desde lo visual. Creo que tampoco ha habido un trabajo, por ejemplo, como se hizo con Francia Márquez, de claramente hacerle una marca bastante diferenciada del pacto. De pronto desde el centro a la derecha, que no estaba tan cerca a la izquierda, no se recuerda, pero es que Francia Márquez no salió con estas imágenes que tenía Petro, por ejemplo, en 2018, de besando la frente de una viejita, ¿no? Como si Petro fuera la reencarnación de Jesucristo, sino pues Francia se fue pues no por una foto de ella, sino por una imagen, ¿no? Llena de colores saturados, amarillos, representando la diversidad. Y pues, digamos, yo conocía la estratega de Francia. Y la razón por la que ellos hicieron eso no solo fue por estrategia, fue un accidente. Fue porque le estaban tomando fotos a Francia y pues Francia no salía bien en las fotos. Porque no, o sea, el brillo no era suficiente. Eh, Sí, entonces pues dijeron, pues se encontraba por ahí un cuadro que una persona le hizo a Francia Márquez, vieron el cuadro y dijeron, pues ese cuadro resuelve el problema de que no le podemos sacar una foto a Francia porque pues no es suficientemente vistosa. Entonces con el cuadro resolvemos y además el cuadro representa los colores. Digamos, esos pequeños detalles semióticos de imagen, de diferencial, yo no se los he visto a Iván. Otra cosa en el discurso, y es que Iván Cepeda, pues aparte de la defensa del legado del pacto y del gobierno de Petro, pues su contrincante o el contrincante a combatir o a derrotar en el discurso para Cepeda era el uribismo. Cuando ya había, digamos, al lado de Uribe a alguien más de extrema derecha y más peligroso de Uribe. Entonces, claro, si tú quieres movilizar gente, indecisos, contra el miedo a la extrema derecha, pues tienes que movilizarlo contra lo más extremo que haya en la derecha. Lo mismo si estás en la derecha y quieres movilizar miedo contra la izquierda, pues movilizas el miedo contra lo más extremo que hay en ambos bandos. Y pues al lado de Uribe, que ya está muy de capa caída, Ajá. pues... Escogiste mal el adversario. Escogiste mal el adversario, sí. Y que incluso la derecha, que perdió, Paloma, pues también escogió mal su principal activo. Entonces como que Uribe ya no es tan movilizador ni como activo en la derecha, ni como miedo en la izquierda, ¿sí? Claro, lo entiendo. Yo no sé, yo por ahí vi un meme, pues una imagen que me pareció muchas gracias, te la quería preguntar. Alguien por ahí publicó la foto de Corcho y dijo, esto no nos hubiera pasado si hubiéramos dejado a Corcho. ¿Veías, digamos, a Corcho más competitiva para la segunda vuelta? No. ¿Por qué? Corcho, para la consulta de octubre, tenía mejores comunicaciones que Iván. Pero es que Iván tiene muchísimos años de trabajo territorial, de ligazón con las bases, con los movimientos sociales, con los defensores de derechos humanos. Y yo de hecho también hacía un video por ahí. Y es como, claro, toda la campaña no son comunicaciones. Pues si Corcho hubiera sido más competitiva que Cepeda, pues hubiera ganado en octubre. Claro. No lo fue.
De hecho, la votación de Corcho fue bastante pequeña, o sea, teniendo en cuenta como el carisma que ella tenía, la capacidad de movilización, lo activa que fue su campaña, por ejemplo, en comparación a la campaña de Corcho con la de, no sé, Pizarro, Muhammad, que fueron, o sea, bueno, Muhammad estaba haciendo campaña de mentiritas, más como por decir que estaba haciendo campaña, ¿no? Eh, pues Corcho parecía que yo incluso le llegué a apostar incluso que su techo podía ser 1.200.000 votos, ¿no? O sea, pero no llegó al millón, quedó en 600.000. Fue una votación pues importante, pero bastante baja, pues teniendo en cuenta eso, el carisma y los debates que ella estaba teniendo. Igual Corcho venía pues de un grupo gremial que sí dio unas luchas dentro de su gremio, gracias a eso llega al ministerio y pues bueno, por todo lo de la reforma a la salud, como que da ese salto Ajá. mediático a la política nacional, pero sin ese arraigo territorial y amor y cariño de las bases, que al final son los que sostienen una campaña. Cepeda sí tenía ese arraigo, conocimiento, cariño a nivel territorial en las bases y por eso le pudieron sostener, más allá de las comunicaciones digitales, mejor una campaña en todo el voto duro que a Corcho. Listo. Igual la campaña de Cepeda no es solo la campaña de Cepeda, Petro, su movilización discursiva. Digamos que un poco para contar la anécdota, yo estuve cubriendo ese domingo de elecciones como periodista. Entonces fui a la sede de Paloma, ahorita hablamos de Paloma con todo el gusto del mundo, y digamos fui al cierre digamos, de Iván. Entonces, Tequendama toteado, entonces me instalé a las afueras del Tequendama, pusieron una tarima y pusieron una transmisión, la transmisión era de RTBC. Entonces, o sea, no solo es una percepción, digamos, mía como analista, sino también pues hay bastantes confirmaciones. Por ejemplo, la misión electoral se ha dicho, pues RTS pues está haciendo activamente campaña a Iván Cepeda, ¿no? Y los medios de comunicación privados están haciendo, digamos, campaña activamente contra Iván Cepeda. Vamos, eso lo ha dicho la MOE, ¿no? No me lo estoy inventando. ¿Cómo es el trabajo estratégico de Petro en esta campaña? O sea, esto es como analista político y como experto en comunicación política. Errores, aciertos. Pues, No vamos a mirar si es bueno o malo, si es éticamente correcto, si es legalmente o no. ¿Lo está haciendo bien, está haciendo o no? Pues yo creo que los resultados muestran que no fue tan malo como creeríamos. Obviamente tiene algunos temas y salidas en falso que quizás no ayudaron a sumar, pero que tampoco le quitaron tanto como uno pensaría que le pudieran haber quitado. Yo especialmente pienso es en el tema de la constituyente. Ajá. Es... Que además ya había datos para saber que la gente eso no le está corriendo. No, y además yo creo que eso realmente nunca fue una propuesta en serio, en una visión en serio, ni siquiera del mismo Petro, sino pues que fue una forma desafortunada de marcar agenda y mantener la discusión alrededor de él. Ajá. Y era como, bueno, pues si tenías pues podías, no sé, mantener la discusión y marcar agenda con muchos otros temas que no fueran delicados incluso para la gente delicada como la constituyente, pero eso nunca fue una apuesta en serio. Una de las cartas que se barajeaban para que él marcara agenda, al final nunca le afectó, que fue lo de las tarifas de energía. Yo estaba seguro que Petro se iba a ir con todo a bajar las tasas de energía en la costa, teniendo en cuenta que pues, la costa iba a ser uno de, digamos, de los lugares más estratégicos para disputarse el voto, y Petro no lo tocó, no lo volvió a tocar. Prefirió precisamente la constituyente. Ajá. Sí, esas son unas cosas como que no se explica. Igual Cepeda como que sabía que esas salidas de Petro por la constituyente en plena campaña le hacían daño. Y aunque no la rechazó, sí se mantuvo como distante de eso. Y claro, eso, como te decía, asusta a votantes delicados, pero tampoco le quitó muchísima base electoral, pues como para que uno diga que haya sido un error. No fue un acierto, pero un error que él vaya minado, que le haya afectado, no tanto. Otro también es el caso de Daniel Quintero, Supersalud, ¿no? Ah, bueno, sí, no solo Daniel Quintero, todos los nombramientos cuestionables a lo largo de su... No, pero por ejemplo, Juliana Guerrero ya fue hace bastante, vamos, ya estábamos como Laura a punto Sarabia, de olvidarla. Benedetti. Excepto pues si no fuera por esto de Angie Rodríguez, pues ya estaríamos un poco olvidando a Laura Guerrero también, ¿no? Incluso toda la situación de seguridad parece que pasó a un segundo plano, la crisis de salud pasó a un segundo plano en esas elecciones, que a mí me parece increíble, ¿no? O sea, cómo se logró que pues, esos supuestos temas principales de campaña pasaron a importar tan poco. Bueno,
claro, Abelardo está en segunda vuelta y Abelardo pues dice mano dura, 10 megacárceles, bla, bla, bla. Pero pues yo no estoy tan convencido de que realmente como el eje de su discurso sea la seguridad. O sea, que realmente de fondo exista ahí toda una centralidad en la seguridad. Me parece más bien que hay como, pues, una comunicación muy carismática, una comunicación que conecte con las personas, más que, pues, que la gente esté diciendo, no, sí, es que hay que dar plomo. Pues, Sí, tienes razón en eso. bueno, ahora sí, digamos, Petro en esta segunda vuelta lo ves interviniendo más, menos. Por ahí estaban rondando la tesis de que Petro renuncie el SADE, que lo acaban de destituir, si no estoy mal. Eh, Como estratega, ¿recomendarías a Petro renunciar? El problema es quién queda a cargo, vicepresidenta. Por fin. Y no digo que ella lo haría mal, pero creo que la percepción genérica es de pensar que lo haría mal. Entonces, no, yo también lo pensé como parce. La jugada que debería hacer la campaña de Iván para emocionar más, ser más carismático, movilizar más emociones, pues sería como soltar a la bestia y sí, mandar a Petro a que haga eventos y campañas, cosa emocionante Pero la pregunta a es, nivel territorial y logre aumentar la participación en las regiones donde igual ganaron, pero la participación fue baja. Pero si queda Francia gobernando por 3 semanas, igual el país se puede sentir más a la deriva. Y eso también puede ser contraproducente. o sea, Yo no le diría a Petro salga a hacer campaña de frente, y pero pues sí, renunciar a Benedetti. pero pues sí ocultar esa campaña frontal como mostrar resultados de gobierno a nivel territorial. A eso sí sacaría a Petro. Una gira de 3 semanas. Gira Petro mostrando nacional, sí, resultados en la costa. Bueno, ¿y en qué sí. regiones? ¿A qué regiones te los llevarías a disputarse los votos? ¿Y cómo? O sea, porque, digamos, yo entiendo que el escenario es esto. O sacas más personas a votar o haces que la gente que ya votó por Abelardo no salga a votar. Entonces, en el primer escenario tú haces un milagro y convences a la gente de que no salió a votar, de que también lleva 20 años de abstencionismo en La Guajira, en el Pacífico y pues en la costa que tuvo una baja participación, digamos, electoral y salga y vote. O sea, eso sería como un milagro. La segunda opción es que la gente que ya votó por Abelardo no vote. Y la tercera opción es que, bueno, además de eso, porque igual te va a combinarlo porque la distancia siempre es grande, que los votos de Paloma no se sumen a los de Abelardo, que los votos de Fajardo no se sumen a Abelardo, ¿no? Es detener esa transferencia o una combinación de todas las tres cosas, ¿no? Entonces, que salgas a intentar sacar el voto que no se movilizó, que trates de que esos votos de Fajardo no se vayan a Abelardo, que trates de que los votos de Paloma no se vayan a Abelardo, ¿no? Diciendo, no, pues es que Abelardo trató mal a Paloma, radicalizar eso. Y pues bueno, Petro cómo haría eso, o sea, Petro cómo podría traer voto nuevo, Petro cómo podría evitar que los votos de Paloma se transfieran a Abelardo, Petro cómo podría hacer que los votos de Fajardo no se trasladen a Abelardo. Si renuncia. No, como te digo, yo no creo que la alternativa sea que Petro renuncie y deje a Francia, Ajá. sino que sí salga a hacer pues campaña no campaña, mostrando haciendo una gira de resultados de gobierno. ¿En qué regiones? Pues la costa, el Valle y Bogotá. El Valle, interesante. Y es que el Valle ya tiene bastante participación. Bueno, es que no tengo claro bien en este momento como Ajá. cuáles fueron los niveles de participación en cada departamento. Sí tengo ahí como borrosa la imagen. Bien, lo revisamos, pero sí, o sea, hasta donde recuerdo, en el Valle la gente sí participó siempre de manera importante. Ya te lo busco. En la costa sí recuerdo que pues nada, esto fue... Acá está, espérate, lo comparto. Porcentajes de participación. Acá está. Entonces, acá el Valle 61%, incluso más que el promedio nacional, ¿no? Ah, ok, entonces era... Bueno, el Lo Cauca recordaba era al revés. y el Valle No, 54. entonces Valle, Nariño. O Nariño sí. A mí me parece interesante Putumayo y Caquetá, de pronto, o sea, en números no sean tantos votos, yo creo que por exagerado 500.000 que se rescatan. Sin embargo, pues teniendo en cuenta que Petro ha tenido un muy buen recibimiento en el sur del país, ¿no? Sí. Y en las zonas, digamos, de frontera, pues me parece un desperdicio que se esté permitiendo una votación tan baja en Caquetá y Putumayo.
Con el Pacífico, no sé, me parece difícil convencerlos de que sueñen cuando pues, el gobierno tampoco les ha respondido suficientemente bien. Sí. Y además, Por ejemplo, Bolívar, La Guajira, Atlántico, Córdoba a ver cómo está Atlántico. y Bogotá. Pues en Bogotá la votación en primera vuelta pasó del 47% en 2022 por Petro al 41% por Cepeda. Entonces Bogotá se tiene que súper fortalecer. Esa sería la forma de... Ok, bueno, hagamos un repaso. Hay dos bloques. Ajá. Cómo desincentivar la votación por Abelardo para que no alcance el 50% y cómo incentivar la votación por Cepeda. Empecemos la votación por Cepeda. Y entonces aquí hay otras dos. Y es cómo ganarse el centro y cómo movilizar abstencionistas. Ajá. Aunque Cepeda se gane todo el centro, que serían Fajardo, Claudia, Roy, incluso aunque se retiraron de la contienda, pues los votos que llegó a haber por Murillo y por Caicedo en Magdalena, aún así no le alcanza para tener el 50%. Yo creo que el centro es muy fácil de ganarse, especialmente porque el contrincante que tienes de frente es Abelardo. O sea, yo creo que ni siquiera cuando Juan Manuel Santos se enfrentó a Iván Zuluaga, ni cuando Petro se enfrentó a Duque, ni cuando Petro se enfrentó a Rodolfo, el contrincante generaba como tanto rechazo como en 2026, que es Cepeda contra Abelardo. O sea, de verdad creo que es muy fácil para Cepeda ganarse al centro y ganarse esos apoyos. Es que cómo será, pues qué tanto rechazo genera Abelardo, que era el único candidato por el que todos los demás candidatos decían yo por este man nunca votaría. ¿Cómo será de malo Abelardo? Que incluso Fajardo, que siempre ha tenido esa postura de libertad, votos medios, dijo, no, aquí este millón va a valer y este millón va a ser protagonista, ¿cierto? Y que incluso por toda esa pelea personal y política de Fajardo con Petro, incluso que al ver a Abelardo de frente diga, hasta estoy dispuesto a sentarme y hablar con Cepeda. Le tiene que dar tranquilidades al centro. La tranquilidad de no una constituyente, ser más explícito y más concreto y más contundente con cómo va a mejorar la seguridad y lo de salud. Creo que son como los dos temas grandes que tú decías, aunque no hayan sido tan protagonistas como en el discurso, pero sí creo que son muy protagonistas como por debajo del discurso público en el pensamiento de la gente. Sí, realmente. Digamos, yo lo que he conversado con la gente es precisamente la gente, pues es que Cepeda, que me hable de seguridad, por favor, hábleme. Y molestando yo un poco decía que pues parece que Cepeda no habla de seguridad así, o sea, él prefiere ver el país en la ultraderecha que hablar de seguridad. Porque como decía él, en contra de la paz no me van a escuchar hablando, ¿no? Es que Cepeda parece que pensara que ser correcto gana elecciones. No, y que tiene que renunciar a hablar de paz para gustar. Es como, no, tampoco te estamos pidiendo que renuncies a un proyecto y a una visión de paz, pero sí sé más contundente contra los desbordes a la paz. O sea, sí, sé más claro en qué vas a reformular. O sea, no te estamos diciendo echa para atrás la paz total, renuncia a la paz, renuncia a las conversaciones. Simplemente reformula cómo lo vas a mejorar y cómo vas a hacer que eso sea efectivo, a diferencia de Petro. Y yo creo que el centro es muy fácil de contentar con eso. Como que le das esa tranquilidad y dice Luis Bocta, así, con tal de que no gane Abelardo, fácil, listo. Entonces, Cepeda se puede ganar fácil el centro. ¿Listo? Movilizar abstencionistas, ya decíamos, de estas regiones, eso sí es más difícil. Porque la costa, o sea, porque ya solo con darle estas tranquilidades que les das al centro que ya vota, no creo que sea suficiente para eso. Creo que la movilización de abstencionistas ya no hace parte más de una estrategia de comunicación, sino de movilización de maquinaria, sectores, juntas, líderes. Ya es un trabajo más de estructura y de maquinaria que de comunicaciones. Luego lo de Abelardo. Bueno, y están las regiones. ¿Qué regiones? Entonces ya dijimos que Valle del Cauca, Cauca un poquito. Nariño. Bueno, no, sobre todo Valle del Cauca. Nariño, Bogotá, mirar a ver si Bogotá, pero yo creo que Bogotá va más para la segunda estrategia, de que la gente no vaya y vote por Abelardo, más que sacar votos de Bogotá. No, yo creo que sí sacar votos de Bogotá.
Y bueno, y Caribe. En Caribe yo lo veo problemático, pues porque, a ver, el Caribe sí preferiría una persona carismática, ¿no? O sea, es un tema no solo de política, sino también de cómo se De percibe. cultural, Sí, pues cómo, porque cómo los se, costeños son una sí, chimba de sí, carismáticos, centradores y tal. y cómo se persigue a Rolo, ¿no? Entonces, o sea, Iván Cepeda es gris, No, gris pero aún hasta así el ganó. infinito. Aún así ganó en Sí. esos departamentos. No por mucho, pero yo creo que incluso sería más fácil, digamos, sacar votos nuevos, ¿no? Para Abelardo en la costa que para Iván Cepeda. Del Valle del Cauca yo creo que sí el pacto histórico puede sacar más votos de ahí, ¿no? Iván Cepeda, de Nariño también, de Bogotá, pues bueno, es que creo que ya matemáticamente no me da la participación, pero creo que Bogotá pues sí podría ser como más de centro, centro izquierda, pero bueno, y ahora vamos, ¿Cómo evitar que Abelardo llegue al 50? ajá, que es el segundo bloque de la estrategia. Yo creo que él no tiene que preocuparse de no perder su base electoral. Y creo que además la gran mayoría de los votantes de Paloma van a llegar donde Abelardo. Y él no tiene que moderarse para eso. Yo creo que tiene que insistir en su discurso de derecha, su discurso carismático, sus símbolos, sus temas. Y sí, la mayoría. Hoy veía unos datos que saca Ricardo Ruiz, también colega de nosotros, y es como, venga, de todos los votos de Paloma, realmente cuántos fueron endoso de Oviedo. Y eran solamente el 8%, 100 Sí, mil muy votos. poco. Es que incluso 100.000 también votos. ahí se revisó los datos que sacó la silla vacía. En general, la gente que votó la gran consulta, el 13% de la gente que votó la gran consulta se fue con Fajardo. Y pues 13% es muy similar Y con a Cepeda también. Sí, claro. Y 13% igual es similar a la votación que sacó, por ejemplo, pues Oviedo. Entonces, gran parte de los votos de Oviedo se fueron. Entonces, Paloma saca 1.600.000 votos, y de esos 1.600.000, solo 100.000 son endoso de Oviedo. Ajá. Es decir, 1.500.000 menos algún poquito de derecha moderada, sí va a llegar donde Abelardo. Entonces, Abelardo tiene para sumar la mayoría del voto de Paloma, no la tiene difícil, se acerca muchísimo al 50%. Y pues, ¿dónde tendría que aumentar la participación? No sé cómo estamos, si quieres veamos el mapa de participación. Está acá. Bueno, Pues mira, yo la aumentaría yo me iría al Meta, Eje Cafetero, Antioquia, Ajá. norte de Santander. Acá. Santander, sí, norte de Santander, Antioquia, Eje Cafetero, Tolima. Ve, y San Andrés participó muy poquito. Sí. Ve. Pero ¿cuántos votos pondrá San Andrés? No sé cuál sea el censo electoral allá. Sería interesante. Igual yo no creo que San Andrés vote tan fácilmente a Pacto a Abelardo. O sea, realmente es una región donde no... Aunque bueno, igual Iván Cepeda tiene una ventaja, que es la Universidad Nacional de San Andrés, ¿no? Entonces puede llegar, ir a la sede de la Universidad Nacional, vamos a decir, universidad pública, para oportunidades, y ahí podría aumentar un poquito la participación. Lo que pasa es que no sé si vaya a sumar 200.000 votos, porque igual San Andrés, si no estoy mal, no. o sea, el censo también, ¿no? O sea, por números, ¿no? Pero pues se me hace una estrategia barata de la cual se podría comenzar a sacar votos. Entonces tú dices, norte de Santander, Eje Cafetero. Para que después de sumar los votos de Paloma, Abelardo llegue al 50 más 1% de los votos. Eje Cafetero, Antioquia, Tolima. Eso es de Abelardo, ¿sí? Sí, y Meta. Sí, claro, es una región bastante de derechas, sí, sí, sí. Sobre todo acá en norte de Santander, porque es que la participación está bajita. ¿Y en Santander qué tal está? 63. No está bien. No, yo lo veo más posible acá en norte de Santander y el eje cafetero. De a 4 o 5% que aumenten el eje cafetero. Ajá, sí. Y Antioquia me extraña la participación tan baja en Antioquia. De pronto, ¿sabes qué? Se me hace... no, el Cauca sí tuvo bastante participación. Pero sí, Tolima 56. En esta zona se puede aumentar cada zona por ahí 5% de participación. Creo que entre 3 y 4. Sí,
tocaría que enfoque muy bien el discurso, como que en vez de tener este aura triunfalista, pues alguien diga, no, tenemos que evitar la constituyente, un poco lo que decía Paloma Valencia, ¿no? Y darle súper duro a tratar de consolidar esos votos. Sí. Y aunque a nivel nacional no acepte el endoso de las maquinarias y de los partidos Públicamente, ¿no? públicamente, pues igual, obviamente a nivel territorial ya lo está haciendo desde hace mucho, pues que los continúa haciendo y consolidando a los niveles municipales dentro de estas regiones. Sí, o sea, yo me quedo, digamos, contento con esos análisis. Creo que me falta un poquito más bueno, ¿qué ha hecho bien Abelardo? Que lo tenga ahí en ese primer puesto. Uf. Es una campaña de manual muy bien montada desde el principio. Hay un concepto que para mí es un poco cliché, pero que igual lo hicieron bien, que es el storytelling. Ajá. Entonces, ok, en todos los manuales es, no, el storytelling es lo más importante, tal, pero esto se malinterpreta. El storytelling normalmente pues, se traduce normalmente como contar una historia, ¿no? Storytelling, pero no se trata de contar historias como, contar anécdotas. Sí, como un poco lo que hacía Roy Barreras, de que él fue hijo de su mamá porque su papá lo abandonó. Sí, que no, eso no es storytelling, no es contar anécdotas. Ajá. Es construir un relato. Y lo mismo, esto es muy de manual. Un relato tiene 4 cosas. Un personaje principal, que además también eso ya está predeterminado, son arquetipos narrativos, que esto es muy conocido en la psicología y en la literatura, que son los arquetipos narrativos, pues prototipos de personajes que ya tienen unas características de personalidad y de vida muy concretas. Tú solamente tienes que, obviamente pues con mucho tacto y análisis político y lectura del momento, saber cuál es el mejor arquetipo para ese momento. Entonces, eso es lo primero de un storytelling, el personaje, que es un arquetipo narrativo con un viaje del héroe. Que es el viaje del héroe? Pues también un mecanismo narrativo de qué es lo que compele o hace que una persona salga de la comodidad de su cotidianidad para lanzarse a un proyecto, etc. Ese personaje se desarrolla dentro de, segundo componente, un marco mítico. Entonces hay marcos míticos de cambio, apocalípticos, de continuidad, y esto es lo mismo, también está ya muy estructurado y definido en la literatura. Lo mismo, eso cada vez, venga, ¿cuál es el marco mítico del que nos vamos a pegar? Eso se desarrolla a través de un lenguaje que es lenguaje auditivo. Ajá. Entonces, tigre que ruge y muerde, Ay, que tigre es muy que buena. nada teme, tigre que... ¿Cierto? Sí, sí, sí. Un lenguaje visual, los símbolos, los colores, las fuentes tipográficas, la ropa que me pongo, cómo me marco la barba, la postura que tengo, ¿cierto? Obviamente también el lenguaje hablado, entonces cuáles son los conceptos, las frases, el tigre, póngale la raya al tigre, cuáles son las metáforas, cómo abordo cada uno de los problemas, cómo les doy un marco conceptual. Y cuarto elemento del storytelling, pues son los ritos. Los ritos. Es cómo genero también, pues unas prácticas políticas compartidas entre el público objetivo para que se sientan parte de un grupo y de una manada. El saludo, la mano en el corazón, lo mismo, la camiseta, la puesta en escena, toda la parte como show. Ajá. Entonces, reiterando, el personaje, que es un arquetipo narrativo, que se desarrolla en un marco mítico, que lo mismo hay varios, a lo cual le corresponde pues un desarrollo en el lenguaje, visual, auditivo, hablado, etc. Y que unificas a todas las personas alrededor de eso con unos ritos y una puesta en escena. Eso es de manual, pero la campaña de Abelardo lo hizo de maravilla, y esos estrategas son espectaculares y muy buenos. Y Abelardo también ha hecho caso, o sea, le ha hecho caso a las estrategias. Sí. Todas estas, esto es un tarot y saqué solo los arcanos mayores, que los arcanos mayores están conectados con los arquetipos, digamos, de la sociedad, los arquetipos culturales, decía Jung. Entonces yo no sé si tú quieras, ¿qué arquetipo sería Abelardo de la Estrella? Ya que pues estamos hablando de que su storytelling es bueno. Mira, no tengo en este momento en mente la lista de arquetipos ni cómo se llama cada uno, pero tú los tienes ahí. Entonces, si quieres, búscame uno. Puedes, si quieres, sacar al azar. A ver, porque supone el tarot tiene sus poderes. Leer, alto, meditación, realización. El tarot tiene supuestamente, digamos, ese poder de adivinación. Entonces, se supone al azar te podría salir el arquetipo de Abelardo. Pero pues también quiero mirar que lo escojas. Creación, mediador, no avanza sin saber, arquetipo maternal.
Impulsor creador, información profunda. Arquetipo paternal. El sol, ¿no? Entonces, estás buscando un arquetipo paternal. De pronto te serviría más la del emperador. Y esta, sí, este. El Justo. emperador, justo. Entonces, el padre que viene a dar orden. Se cayó la grabación, pero igual le muestro la carta. El emperador, que sería como esos arquetipos que estaría mostrando Abelardo. Entonces, ¿por qué el emperador? O sea, porque cuando me sacaste la carta del sol me dijiste que estabas buscando como un arquetipo de padre, ¿no? ¿Te parece que ese es el arquetipo del tigre dentro de su storytelling? Sí, dentro, además del marco mítico, el marco mítico pues es apocalíptico. Ajá, sí, sí, Y claro. vamos para el despeñadero, y si no me eligen a mí, o si no tengo yo el liderazgo, pues esto se va a acabar y se va para la M, ¿cierto? Es un Sí. discurso mítico apocalíptico. ¿Por qué ese arquetipo del emperador? Pues porque aparece como el último gran salvador frente a la caída y a la destrucción de todo. ¿Y quién es como el tipo de personalidad que requiere un emperador y alguien que nos salve del caos? Pues que tenga una mano firme, que lidere, que marque, ¿sí? Que el caos, por ejemplo, también puede ser representado con la muerte, ¿no? Como se representa Cepeda, por ejemplo, o con la torre en el tarot, que la torre también representa como un poco el caos, no necesariamente, pero para que se entienda. El emperador, el padre protector, mira. Ajá. Estabilidad, padre dominador, potencia, base de toda construcción, energía material y física, apoyo, esposo, la familia, potencia sexual, patriarcado, jefe de familia, fuerza pacificadora. Que de hecho, fuera de chiste, el tarot puede ser una muy buena herramienta de asesoramiento político, ¿no? Pero eso es para otra conversación. Después hacemos un podcast hablando de brujería y política. Yo no sé si tú sabías que hay por ahí gente que asesora a los políticos en términos astrológicos. Coronel Pereira. Algo he escuchado, pero no he Pero visto bueno, su método ni los he estudiado a detalle. digamos, entonces tenemos el storytelling, el relato mítico apocalíptico, el arquetipo también como el padre protector defensor, eso, defensor, precisamente. ¿Y qué otro acierto tiene Abelardo? Aparte de estos temas de manual que te contaba con el storytelling, pues creo que hay algo mucho más fino que toca como hilar muy bien y que es más de mucho tacto y político, y también de tacto de zorro viejo. Creo que esto no es tanto de Abelardo, sino del consultor y estratega de Abelardo. Y pues fue darse cuenta que Álvaro Uribe ya no era el gran fidelizador de la derecha. Como tú me decías ahorita, que hay un post-uribismo. Sí, sí, sí. Y ese fue pues el doble acierto de Abelardo y error de Paloma. Y es pensar pues que la movilización de la derecha se daba por endoso de figuras y de líderes. Entonces ella pensó que sí, que con el apoyo de Álvaro Uribe ya tenía toda la fidelización y el endoso de la derecha, y que además pues el voto de la derecha se organizaba y se movilizaba a partir de estructuras y de partidos de derecha. ¿Cuál fue el acierto y la buena lectura fina de la campaña de Abelardo? Pues el voto de derecha es un voto de opinión también, más que de estructura y de maquinarias. Es que de Entonces hecho, se dedicaron fue a movilizar opinión de derecha, y ese es el grandísimo, grandísimo acierto. y es que, a ver, mucha gente, por ejemplo, desde la izquierda se asocia a Álvaro Uribe con la clase política tradicional, pero en su momento, pues Álvaro Uribe pues, era un outsider y pues gran parte del Centro Democrático pues, era un partido más que maquinaria militante juiciosa que da contratos, pues era un partido de opinión. Entonces, claro, eh, Paloma quizás, al igual que Cepeda, le habló a su propia burbuja y se quedó en sus propios pensamientos sin revisar cuál es la situación táctica. Y ahí es la importancia de los asesores. Hay en general una costumbre
de pues, a la derecha contratar asesores de derecha y a la izquierda contratar asesores de izquierda. ¿Piensas que sería saludable contratar asesores que no vengan, digamos, de la misma endogamia política? Sí, hay muchos consultores que no son, que no están casados, que son mercenarios. Muchos consultores mercenarios. Hay unos que sí solo le trabajan a la derecha y otros que solamente a la izquierda. Eso no significa que sean malos, pero de pronto que están limitados a solamente poder hacer el tipo de campaña para su nicho ideológico. Pero sí hay muchos que son mercenarios. Pues listo, una última como análisis o reflexión pues, que dejas. ¿Cuál es la lectura de Camilo Alcalde o cuál es la reflexión de Camilo Alcalde después de esta primera vuelta? Sinceramente no es mía, pero me gustó, me gustó mucho que se la leía a un amigo consultor que se llama Rubén Erazo, y es: los políticos tienen que entender que son ellos los que tienen que entender a la gente y no la gente a ellos. Y Esa es como la frase que yo creo que sintetiza muy bien los errores y aciertos de todas las campañas. periodicazo para Fajardo, ¿no? Fajardo tiene esta cultura de que a él lo entiendan y él no a la gente. Ajá. Periodicazo para Iván Cepeda. Y creo que Abelardo, es que Abelardo Y no también le... para Paloma y Oviedo, que se tiraron toda la campaña intentando decir que es que la gente no los entendía, que era lo que ellos querían decir, y nunca entendieron a la gente. Que ese parece ser como el resumen Sí. del gran fracaso de Paloma y Oviedo. Pues que no hay una conexión con la gente, no se la entendió. ¿No? Pues Camilo, gracias, Vale, amigo. encantado. Qué pena que todo el video salí yo tomando pola y su muerte no tomó pola, tomó limonadita, ¿no? Pero bueno, mal. ¿Cómo se llama eso? Invitador, no, anfitrión, mal anfitrión.